Hola Santiago, y hola a Chile, y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 20 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos el primer café de este miércoles, lo vamos a compartir con el presidente de la Juventud de la UDI, Felipe Cuevas. ¿Cómo te va, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Está también con nosotros el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, José Manuel Ruiz. Buenos días, Cecilia. Y el concejal del PRO por Providencia, Jaime Parada, futuro candidato a alcalde, quizá también por el PRO. Así es, Cecilia. ¿Cómo estás, Bien, gracias Jaime? por la invitación nuevamente. Bueno, la noticia del minuto, sin lugar a dudas, es esta noticia binominal histórica, porque se terminó la votación por la reforma al binominal. Por lo tanto, después de 21 horas de sesión, se pone fin al sistema binominal. ¿Digo histórico o estoy exagerando, muchachos? No, evidentemente histórico. A ver, sí. Vamos. Yo creo que el poner al fin al binominal va a permitir justamente que las fuerzas se expresen de manera distinta. Más allá de lo que va a permitir o no, que ya lo vamos... es algo que... Sí, no es muy sé, simbólico, ¿no? Porque una de las cosas que la dictadura dejó bien amarradas y que en definitiva da para mucho. Uno, la injusticia que generaba el sistema electoral, pero también para argumentar en base a ello, y era el responsable de muchos males. Pero, sí, además, por Dios que costó, y hubo acusaciones, Sí. me acuerdo en la época de los... De las parlamentarias. Cuando estaban los díscolos en el Parlamento, que decía que incluso parlamentarios de la propia concertación no estaban disponibles para el fin del binominal. O sea que esto es como un proyecto de así... Por eso costó tanto cambiarlo, porque al final ellos... Histórico. Bueno, para las fuerzas que hemos quedado injustamente excluidas del Parlamento, porque todos recordemos que Marisela Santibáñez, candidata del Partido Progresista, quedó fuera siendo una primerísima mayoría en San Bernardo. Sí, pero este es uno de los más frescos de la última elección. Nos parece de toda justicia que esto se haya remediado. Y se produce una justicia histórica también, porque en la Constitución del 80, con la ley de partidos políticos que nos regía, etcétera, se había instalado la falsa idea de que solo la estabilidad era posible por la constitución de dos grandes fuerzas, una de centro izquierda y una de centro derecha. Y hay muchos que creemos que la estabilidad también viene por la mano de la representación. Y mientras más partidos representados estén, mientras más ideas y más voces estén, mejor va a ser nuestra democracia. Felipe. La UDI fue la principal opositora a esto, sí. y te cuento que escuchaba esta mañana decir que si se extendió tanto es porque repetían y repetían los mismos argumentos, estirando, volvían a poner indicaciones, trataban de... Sí, lo tengo claro. Mira, yo aquí quiero ser sumamente claro. Yo creo que es un error la ley que se está votando hoy día, por las implicancias que va a tener. Yo creo que en unos años más, después de las próximas elecciones, vamos a estar discutiendo de nuevamente la injusticia de gente que quedó marginada, porque el sistema proporcional tampoco es un sistema justo, pero sí es un día histórico y eso hay que reconocerlo por las implicancias que tiene, porque durante mucho tiempo se trató de cambiar. Ahora, bueno, ya está hecho, esto yo entiendo que ya se despachó según las imágenes que estoy viendo, y por lo tanto ya es ley. Así según lo que te estoy contando. Las próximas elecciones ya esto empieza a regir, así que ya va a tener un nuevo... Yo creo que por eso también es histórico. O sea, yo creo que el 2011 marca en lo social un cambio de ciclo, y esto lo marca en lo político. O sea, el 2011 en lo social, en la movilización social marca un cambio de ciclo, y hoy día esto también lo marca en lo político. Esta es yo creo que el inicio también a la nueva constitución que se debe gestar. Entonces yo creo que va a tener alto simbolismo en el futuro. Está hablando el ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, justamente. Son algunas de las reacciones después de 21, ya terminó de hablar el ministro del Interior. Están todos reaccionando, la presidenta de la Cámara, ahora Ignacio Walker, todos van a estar, ¿no es cierto?, dando sus opiniones al respecto. Nosotros estamos esperando, teníamos comprometido una conversación con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. Ahora, hay un punto que ha sido bien polémico, que es que de ahora en adelante con 96 personas se puede constituir un partido político, y por lo tanto
puede tener un candidato presidencial. Eso es porque hay o sea, con el 0,5 de las perdón, con el 0,25% de la cantidad de votos que haya recibido en la elección anterior, ese movimiento, exactamente. Y eso es uno de los puntos que se está criticando mucho por parte de la oposición, Felipe. Y también incluso del oficialismo. De hecho, yo quiero quedarme con una cita del senador Navarro, del mismo, que no es una persona que yo admire mucho, pero él fue y dijo, voto por el compromiso con el gobierno, pero creo que esta reforma hay que perfeccionarla por la serie de problemas que vamos a encontrarnos con algunas de las indicaciones que se votó. Y esa puede ser una, porque al final podemos empezar a tener un multipartidismo o un atomicismo de partidos políticos que yo creo que tampoco hace mucho sentido a la democracia. Finalmente los sistemas de partidos, los sistemas de elecciones son medios, no son un fin en sí mismo. Y ahí es donde yo creo que mucha gente se equivoca cuando empieza a creer que este sistema binominal, el sistema proporcional son un fin. Yo creo que al final son un medio y efectivamente hay gente que cree que este sistema binominal le daba estabilidad al país, hay gente que cree que es mucho más importante la representatividad, y hoy día va a quedar demostrado y vamos a ver a posterior cuáles van a ser las consecuencias y las implicancias de esto. O sea, una cosa, Felipe, perdón, pero yo creo que hay que tener cuidado con el juego palabras de todo lo que contribuía a la estabilidad y en antítesis cuando un sistema proporcional puede contribuir a la inestabilidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque esto evidentemente no sabemos todavía cómo va a resultar y las implicancias que va a tener, pero sin duda, cuando tú decías también el sistema proporcional no es necesariamente justo, yo creo que esto es mucho más justo que lo que teníamos y avanzar en eso evidentemente que es positivo. Yo avanzaría también, Cecilia, en la ley de financiamiento de los partidos políticos. Jaime. O sea, esto que va a permitir una mayor representación necesita también mecanismos de financiamiento. Y el caso Penta ha destapado los problemas que hay asociados al financiamiento de los partidos, pero sobre todo necesitamos asegurar que aquellas fuerzas que van a tener posibilidad de entrar al Parlamento y aquellas fuerzas que potencialmente podrían hacerlo en el futuro tengan mecanismos de financiamiento justo y equitativo. Claro que sí, es la discusión que se viene, ¿no es cierto?, cambiar las reglas del juego, digamos, y hacer la ley de financiamiento de los partidos, sí. ¿Me dejas leer la frase de Navarro? Dice, acuerdo político para aprobar creación de partidos políticos regionales con 0,25 último sufragio, es dinamitar base del sistema democrático. Alejandro Navarro. A ver, ya estamos con la ministra... Harto la UDI, citando a Navarro. Estamos con la ministra... Es que es transversal, para que quede claro que es transversal. Por favor, está la ministra Jimena Rincón al aire. Logramos conectarnos en medio de esta, me imagino que está contenta, ministra. Concluye entonces esta votación. A ver, en pocas palabras, ¿por qué tantas horas? Y finalmente, ¿cómo es que se logra destrabar? Sí. Uh-huh. Ministra, hay un tema polémico, o sea, no sé si polémico, pero al menos que ha generado comentarios, que es esta indicación que con el 0,25% de la votación que hayan recibido en la elección anterior pueden constituir un partido político, un movimiento, y eso parece que fue una desprolijidad. ¿Cómo lo interpreta? No, no es una desprolijidad, eso es parte de la negociación que se llevó a efecto para poder contar con los votos, en este caso de amplitud en la Cámara de Diputados. Chao, Isabelita, felicitaciones, presidenta, perdón, sí. Se está leyendo en este minuto. A ver, un momento, esto es parte de la negociación, es decir, que a cambio del voto de Horvat, ustedes... No, a cambio del voto de Lili Pérez. De Lili Pérez. En la negociación con amplitud,
se solicitó estas modificaciones y bueno... para que Amplitud pueda tener un candidato presidencial. No, la verdad es que ellos lo tienen y yo creo que fue no sé, no quiero ni siquiera presumir mala fe ni nada, yo creo que es algo que podemos conversar y revisar, porque claro, cuando uno lleva al papel y lo traduce en los votos efectivos, las firmas efectivas, se da cuenta que el umbral es casi inexistente. Claro, con 96 personas se puede constituir un partido político y tener un candidato, entonces puede ser esto una cantidad enorme de candidatos. Yo creo que es algo que podemos perfectamente conversar y darle una vuelta o en el tercer trámite o en la ley de partidos políticos que vamos a presentar próximamente al Parlamento. Pero lo importante, yo no me quedaría en eso, lo importante es esto otro. Hemos concurrido con los votos necesarios para poner fin a un sistema electoral que en la última auditoría de la democracia que hizo Naciones Unidas a través del PNUD nos ponía al Parlamento como una institución que no tiene un prestigio frente a la ciudadanía, y la razón que expresa la ciudadanía básicamente tiene que ver con este sistema binominal que lo hace poco representativo. Ministra, disculpe, Felipe Cuevas. Felipe Cuevas, que Felipe. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es el presidente de la Juventud de la UDI. Sí, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Yo estoy muy bien, muy contenta. Se le nota. Le quería hacer una pregunta, ministra. ¿Qué va a pasar finalmente con el peso del voto en los distintos distritos? Le pregunto esto porque hay algunos casos de algunas contradicciones, por ejemplo, el distrito 2 de Tarapacá con el distrito 4 de Antofagasta, que teniendo los mismos electores se eligen distintos números de diputados. Yo creo que eso puede ser un impedimento finalmente para que esto se despache. Creo que el informe que hizo... Ay, se nos está... espere, ministra, ¿Aló? sí. A ver, se está perdiendo la señal. Ahí sí, a ver, un poquito mejor. Ahí sí. Mire, me puedo equivocar si cito a la fuente, pero no sé si fue el Instituto Libertad y Desarrollo quien hizo... No, se nos va la señal, ministra, a ver si puede moverse un poquito, cambiar de posición. Se cortó. Es que están en el Parlamento, justo en la pregunta, que están adentro del Senado y a veces cuesta tener buena señal. Bueno, en todo caso, a eso es lo que yo me refería con histórico, son después de 25 años de... entonces uno puede reflexionar, se están viviendo, este es el momento político más intenso que se está viviendo en Chile en los últimos años, después de muchísimos años. Ahora sí la ministra, ya, para que le conteste a Felipe, porque no, casi... Yo estaba diciéndole a Felipe, creo que es Libertad y Desarrollo quien hizo el estudio, en donde habla de lo poco representativo que es el binominal y hace el análisis de la propuesta del proyecto de ley que hemos aprobado ahora, y dice que es claramente una corrección en el sentido adecuado. Y yo creo que tenemos que partir de la base de que teníamos un sistema que no era para nada representativo, donde no había proporción del voto, y hemos avanzado sustantivamente en una corrección que, claro, uno podría decir, nos gustaría que fuera mucho mejor, es cierto, pero también hay que ser claro y transparente ante la ciudadanía. Los votos que teníamos eran estos, y no concurrió nunca, y eso lo sabe Felipe, la UDI, ni tampoco Renovación Nacional, para lograr un acuerdo amplio, transversal, que nos permitiera avanzar. Y respecto a eso, ministra, José Ruiz. José, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás, Pepito? Muy bien, ministra. Pepito. Le quería... sí le tengo un gran Pepito. Fregaste, Pepito, de ahora bueno, no será Pepito. Pepito. Gracias, ministra. Respecto a la misma pregunta de Felipe, la UDI había anunciado a fines del año pasado, aunque pareciera lejos ya es poco, que iba a recurrir al Tribunal Constitucional respecto a este mismo punto. Lo ha señalado en reiteradas oportunidades hoy día, anoche. Y sigue en el ánimo esto. Sí, claro. Van a ir al Tribunal Constitucional porque no hay un ánimo. Y yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. No hay ánimo de avanzar en un término al binominal. No hay ánimo de tener un sistema verdaderamente representativo en nuestro país. Y lo han dejado claro en cada una de las discusiones que hemos tenido en esta jornada de 21 horas. Ministra, también lo dijo Felipe. El senador Bianchi,
es importante decirlo. El senador Bianchi también recalcó que también iba a acudir al Tribunal Constitucional, dado que también consideraba no respecto de todas las normas que ha señalado la UDI. A ver, ministra, y en eso hay que ser claro. Entonces, si van a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿todavía está en riesgo? Mira, Cecilia, nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo del tema constitucional y estamos muy tranquilos respecto a este tema, así que vamos a hacer la defensa en el tribunal frente al requerimiento que hará la UDI en estas materias. Okay, y también algunos parlamentarios de Renovación Nacional, hay que decirlo, entre ellos el senador Alaman. No. Jaime Parada del PRO. Hola, ministra, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Yo quería recalcar que esta ha sido una de las reformas, vamos a decirlo así, más prolijas en su tramitación, ¿eh? Si nosotros la comparamos con reformas súper complejas y que han tenido un manejo más bien deficitario, por lo menos en lo comunicacional y en los tiempos, como por ejemplo la educacional y la tributaria, esta ha sido un poroto de su ministerio y de quienes lo han tramitado. Y del Ministerio del Interior. Aquí hemos hecho una dupla, he acompañado al ministro que es el gran líder de esta jornada. Yo creo que hay que hacer los reconocimientos como corresponde. Así es, lo mío en el sentido del reconocimiento, ministra. Creo que con las complejidades que se han presentado en otras reformas, esta ha tenido mayor fluidez y creo que eso es un poroto político para los que usted ha mencionado y usted misma. Y espero que la tengamos también con el de fortalecimiento de la democracia, transparencia y financiamiento, que también especialmente el financiamiento, se lo digo como progresista, ministra, esto sin una ley de financiamiento para los partidos políticos que no tenemos representación parlamentaria actual, puede ser un poco más de lo mismo. Bueno, ya estamos discutiendo el de financiamiento y la verdad es que se ha tenido un gran trabajo prelegislativo también, estamos ya en el legislativo, estamos teniendo reuniones, ningún problema en recibirlos en nuestras oficinas, porque nos interesa avanzar en eso que también es necesario para fortalecer la democracia, dar transparencia, equidad y control efectivo. Ahora, a propósito de la ley de financiamiento del partido, está absolutamente ligado con el caso Penta. Una pregunta como integrante del gobierno, ministra, estas declaraciones de Hugo Bravo ayer, que le decía no vayas a declarar ante el fiscal porque nosotros tenemos una movida con el Ministerio del Interior, es titular hoy en los diarios. El ministro vocero ya dijo que no van a opinar porque esto hace parte del proceso, pero me imagino delicadas declaraciones la de Hugo Bravo. La verdad es que habría que preguntarle a los señores que las hicieron. Entiendo que el señor Bravo se la aduce a uno de los dueños de la empresa, a Silva. Y la verdad es que habría que preguntarle cuál era la movida, porque al menos en la jerga juvenil no nos han invitado a ninguna movida a nosotros en este tema. Las movidas son las fiestas, no sé, es por lo menos mi pero hablan de movida, pero no. Hablando en serio. La verdad, Cecilia, hablando en serio, me parece que obviamente aquí tiene que dar explicaciones quién hizo la afirmación y tiene que decir a qué se refería. Y en este sentido nosotros estamos absolutamente tranquilos respecto de que no existe ningún tipo de actuación que no se conozca, que no esté en nuestras agendas. Nosotros además estamos tremendamente apegados a la ley de lobby, a la ley de transparencia, estamos usándola. Por lo tanto, creo que quien tiene que explicar es quien hizo la afirmación. Ministra, ahora otra pregunta. Después de esta, yo sé que está feliz y que hay que darse el tiempo para celebrar. Este es un gran logro para quienes luchaban por terminar con el binominal. Es un momento histórico políticamente para Chile, pero también hay otros que se están tramitando, que es la reforma de educación, que también... por el caso, hoy día a las 5 de la tarde. Claro. ¿Cómo está? Una frase, ¿cómo va el panorama? Avanzando sostenidamente en una discusión que ha sido también lenta, porque tenemos la misma actitud de parte de la oposición de discutirlo todo, de dilatar, de hacerlo juntos. Y bueno, llevamos varias horas ya de trabajo de las Comisiones Unidas y vamos a seguir adelante para cumplir con los tiempos que nos ha impuesto la presidenta. Hay un mandato y un compromiso y vamos a seguir en eso. ¿Cuál es su intuición, ministra? ¿Llega o no? Mi convicción, Cecilia, mi convicción y mi trabajo es para llegar con esto aprobado a fines de mes. Mira, no, sí. Yo una última pregunta, ministra. Pepito. Pepito por acá.
A mí me da la sensación que en términos del ambiente que va generando esto y a las expectativas que responde el cambio al binominal, también va en el mismo sentido el cambio a la Constitución. O sea, genera un ambiente político más propicio, se van derribando ciertas cosas que nos había alegado la dictadura, como el sistema binominal. Entonces también preguntarles por cuál es la perspectiva del trámite mismo de la nueva Constitución, de cómo se daría la discusión en este mismo escenario que yo creo que si uno busca los elementos previos a esto, un check más en esa lista. Bueno, hemos estado trabajando desde que la presidenta nos convocó a ser parte de su equipo en el tema de la nueva Constitución. La presidenta ha dicho y lo comprometió así en su programa que va a ser un procedimiento, digamos, un mecanismo democrático, participativo e institucional, y ella hará el anuncio cuando estime pertinente. No me corresponde a mí adelantar este tema. Hoy, yo aprovechando que está la ministra y tantos temas de actualidad, ministra, hoy día se sabe, continúa la polémica por la elección de Letelier en el Tribunal Constitucional, porque ahora ya no solamente está el tema relacionado con el caso Penta, sino también lo que aparece hoy sobre sus conexiones con la CNI. Entonces, ya recordemos que el senador Rossi dijo que había votado a favor y se arrepentía. En fin, ¿cómo se puede entender eso que se haya llegado... A ver, desde su punto de vista y su experiencia como senadora, además? A ver, Cecilia, primero para que la ciudadanía sepa, la composición del Tribunal Constitucional es una composición mixta, sí, donde hay miembros del tribunal que designa propuestas de la presidenta y falla y vota el Senado. Hay otros que son de la Corte Suprema, hay otros que son del Senado de la República. Estamos hablando del Senado. Exactamente, estos nombres obedecían a los nombres, y en particular Letelier obedecía a un nombramiento del Senado, que en esta composición mixta era un hombre de las filas de la UDI, sí, y creo que es la UDI la que tiene que explicar esta situación, y desde el punto de vista interno del Senado, algo que conversaban hoy día los parlamentarios, los senadores de la nueva mayoría, que debe hacerlo un trámite desde el punto de vista del procedimiento, cómo se hace con los nombramientos de la Corte Suprema, de los tribunales ambientales, de otros órganos colegiados donde el candidato pasa por una audiencia en la Comisión de Constitución donde se revisan sus antecedentes, se le entrevista, en fin, y después de eso se pronuncia la sala del Senado. Ministra, ¿la puedo interrumpir un segundo? Ese procedimiento, sí, por cierto. Sí, lo que pasa es que el problema no es solo la UDI, es la negociación previa para llegar a dos candidatos en este caso, y la contribución del voto de la nueva mayoría a cambio de. Sí, entonces aquí el problema no solamente es la UDI, fue la nueva mayoría, fueron senadores de la nueva mayoría los que pusieron también a Letelier ahí, entonces es más grave la cosa. A ver, explico para que se entienda. Hay un candidato que se renovaban dos ministros. Sí. Uno que lo proponía, era propuesta del Partido Socialista, y otro que era propuesta de la UDI. Como no hay este mecanismo de entrevista, audiencia, revisión de antecedentes, y este es un error claramente, y por eso las declaraciones que han hecho los senadores respecto de esto, se hace fe de que el candidato, el postulante que está proponiendo la otra parte es una persona que cumple con los requisitos de idoneidad para el cargo. Es que ahí está el problema. Ha quedado en evidencia de que había problemas, al menos que aparentemente se cuestionan hoy día, ¿no es cierto? Y por eso las declaraciones de los senadores. Es que este es un freno a la democracia. El Tribunal Constitucional, ministra, es el freno de la democracia. Entonces, hacer fe de los antecedentes de alguien en una posición tan compleja como la de ser ministro del Tribunal Constitucional, a mí me parece, por decirlo menos, una irresponsabilidad política de todos aquellos que lo hicieron. Los tribunales constitucionales en el mundo cumplen un rol en muchos de los lugares tremendamente relevante e importante desde el punto de vista de revisión y ser garantes. Aquí en Chile los hemos tenido, como tú muy bien dices, como un freno y en muchos casos un obstáculo para poder avanzar. Y creo que el elegir a las personas con las capacidades del rol que tiene que cumplir el tribunal es fundamental. Y por cierto que esta situación nos obliga como país a debatir cómo se hace su integración, quiénes son los que debieran estar, bueno, en fin,
Creo que se abre una discusión tremendamente profunda y necesaria, que tiene que ver con algo que preguntaba Pepe, que es el tema de nuestra norma fundamental, el pacto constitucional. Así es. Que creo que todos tenemos que coincidir en la necesidad de construirlo entre todas y entre todos, y no una imposición como se hizo en la dictadura de los que andaban por sobre los que eran mandados en esa época. Bueno, ministra Jimena Rincón, la ministra secretaria general de la Presidencia, que hoy está muy feliz celebrando entonces porque esto se logra terminar con el sistema binominal después de 25 años, una de las promesas, uno de los proyectos emblemáticos también de este gobierno, y que se logra por fin, ¿no es cierto?, terminar con él. Así que felicitaciones, ministra, porque ya que está tan contenta, y después otro día seguimos hablando de otros temas políticos. Muchas gracias, Cecilia, y un abrazo a todos y a todas, y espero que podamos hablar de otros temas que también son importantes. Un beso. Adiós, chao, chao. Bueno, el tema de, ahí estaba lo del binominal, este momento histórico, como decíamos, se va seguramente a tratar de corregir esto de que con 96 personas se constituya un partido político, dijo la ministra, en tercer trámite. Yo creo que va a ser porque hay gente de la nueva mayoría también que no les parece bien, pero bueno, entonces van a faltar el compromiso con Lili Pérez, ahí cómo lo van a hacer, o sea, ahora te lo prometo. Claro. Pepito. no, yo solo otro tema que salió en la conversación, que lo colocaste tú y que Jaime siguió hablando. Tema de Cristian Letelier. No, eso ya lo vamos... Sí. ¿Lo vamos a conversar bien? Sí. ¿Quieres dedicar un segmento completo? Sí, claro. Yo creo que es necesario. Yo quiero agregar un punto más a la discusión del tema del binominal que no se ha comentado, porque hoy día hablamos del tema del gasto electoral, del tema de las campañas. Y bueno, en un principio se decía que esta reforma no iba a incurrir en más gasto, ahora se está hablando de financiar las campañas políticas, incluso en distritos que son más grandes. O sea, hoy día estamos pasando de distritos que tenían 10 comunas a unas que tienen 23. Entonces, eso sí es un impedimento para candidaturas independientes, sí hay impedimento para candidaturas jóvenes. Finalmente, esto parece que es un traje para los actuales incumbentes. Yo no sé si finalmente nos estamos pisando los cordones, pero hablamos de renovación política, queremos fijar el límite de reelección, pero estamos haciendo una reforma, estamos haciendo una reforma que lo único que hace es garantizar el cupo a los que son más conocidos. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso con eso también, porque al final... Felipe, dígame, Pepito. Que el índice de elegibilidad de quienes no son incumbentes va a aumentar mucho más ahora. Bueno, vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales y les recuerdo que como cada mañana estamos acompañados de la Universidad Alberto Hurtado. En el año 2050, más del 22% de la población mundial tendrá sobre 60 años. Contribuir al diálogo sobre los avances y desafíos del estudio de la salud mental de las personas de la tercera edad es el objetivo de las segundas jornadas interuniversitarias de psicogerontología que se realizarán hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Súper interesante porque todos vamos para allá. Bueno, posgrado Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación, políticas sociales. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Oiga, ¿le podría pedir una 505 Cerro Navia? Pero me lo deja anotado. Sí, pues mijo, si usted es tan buen cliente. Gracias, mañana se lo pago. Eso que pasa en el barrio, también pasa en Buses de Transantiago. Si tienes saldo insuficiente en tu tarjeta, te prestamos un viaje de emergencia que podrás pagar en tu próxima carga. Úsalo de lunes a sábado entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana del día siguiente. Domingos y festivos desde las 14 horas hasta las 11 del día siguiente. Ministerio de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Estudios sociales, gobierno, ética y desarrollo humano. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado. El juego es muy importante para niños y niñas. Les permite relacionarse con sus pares, conocer su entorno, desarrollar su seguridad, creatividad y comunicar sus sensaciones.
Aprovecha estos días para compartir con ellos, haciendo lo que más les gusta, jugar. Creciendo Juntos, un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo, Gobierno de Chile. El fútbol se vive al aire libre. Esta semana el verano sigue imperdible. Miércoles 20 horas, semifinales Copa Chile, Unión Española, Universidad de Concepción. Jueves, Sudamericano Sub-20, Chile frente a Brasil. Y el viernes, Campeonato de Clausura y un imperdible. Vive todo el fútbol al aire libre en Cooperativa. Dicen que somos energía, y es verdad, energía dinámica, cinética, electromagnética, energía corporal. Cada movimiento, cada salto, cada risa, grito o llanto, cada cosa que sientes, genera kilos y kilos y kilos de energía. Esa es la energía que mueve al festival. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El festival de los festivales. Entradas a la venta en sistema.ticket. Solo por Chilevisión. TV de verdad. Este verano está lleno de oportunidades para tener tu 0 kilómetro. Abre tus ojos al verano Chevrolet. Aprovecha bonos de hasta 2.200.000 pesos. Compra hoy y empieza a pagar en abril con crédito Chevrolet. Además, para modelos Premium Line 0% de interés en 24 meses. No te lo pierdas y ven hoy a la red Chevrolet. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. Ahora puedes tener más de lo que te gusta, más tiendas y más marcas. Arauco Premium Outlet Buenaventura creció para que puedas encontrar miles de productos con marcas premium a precios outlet. Ven, no te pierdas la oportunidad de comprar en más de 100 tiendas para que te des el gusto de tener las marcas que quieres. Te esperamos en Arauco Premium Outlet Buenaventura, San Ignacio 500, Quilicura. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta, la felicidad es vivir la aventura con la familia, la felicidad, felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Ven en familia a Parque Planeta, un parque de aventuras único en Chile, donde tus hijos aprenderán jugando y se convertirán en los guardianes del planeta. Entradas en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. 22 grados. 22 grados en Santiago. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Mercafé, estamos con Felipe Cuevas, que es el presidente de la Juventud de la UDI, con José Manuel Ruiz, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con el representante del PRO aquí, el concejal de Providencia, Jaime Parada. La discusión en el recreo era por la designación de los integrantes del Tribunal Constitucional. Recordemos que los dos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional son Nelson Pozo, del Partido Socialista, y Cristian Letelier, que es de la UDI, y son conocidos en los tribunales. Ojo que el socialista fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y en su momento fue acusado de plagio. Apenas se conoció la votación del Senado que designó a Pozo en el Tribunal Constitucional, el sitio El Líbero publicó un extenso reportaje en el que mostró párrafos completos del volumen Estudio de Nulidades Procesales, publicado en Buenos Aires por una editorial en el 80 y que son idénticos a varios pasajes de un libro que Pozo publicó 6 años después de las nulidades procesales. Eso en el caso de Pozo. Y en el caso de Cristian Letelier, que es de la UDI, que ha sido, no es cierto que votaron por él, como decíamos también, miembro de la nueva mayoría, lo que se le cuestiona no solamente es su vinculación con el caso Penta, sino también ahora lo que publica CIPER, que se defendió a oficial de la DINA y al chofer de Frei Montalva, que era de la CNI. Bueno, en fin, hay todo una
unos cuestionamientos sobre si eras la persona adecuada o no. Y aquí la discusión, ¿la pueden transparentar, por favor? Sí, le hago un resumen desde afuera. No, porque tú eres parte interesada en la discusión. No, todos somos parte interesada. Tú, el apolítico, el técnico. Jaime Barada, el técnico. Pero mira, la discusión fuera del aire era... El bien común, vamos, por el bien común, por favor, Jaime. Es que José le decía a Felipe que él debía, como presidente de la juventud, desmarcarse de déjame ver mi inicio. Desmarcarse de la postulación de Letelier al Tribunal Constitucional. No. Y Felipe le decía a José que ellos habían votado a favor. Y yo, desde mi posición tercera, digo, ambos son responsables. No José ni Felipe, sino que sus respectivos partidos. O sea, proponer a alguien con las características de Letelier, pero a la vez votarlo, que quiere decir validarlo, están dentro del mismo registro o de desprolijidad o de poco ética, etcétera. Yo no habiendo pero por eso voy a partir seteando un poco las posiciones. Yo, no pudiendo votar en el Senado porque no soy senador, encuentro que no es aceptable que los parlamentarios de la nueva mayoría hayan aprobado un nombre como Cristian Letelier. Eso es lo primero. Los de mi partido, los de la Alianza, los de la nueva mayoría en general. No encuentro aceptable. No encuentro aceptable primero el tema de Penta, que está relacionado, que lo supimos hace poco, pero lo más grave para mí es la mirada del ser humano que tiene un miembro del Tribunal Constitucional. Alguien que discrimina a los homosexuales por ser homosexuales, creo que no merece estar ahí. Y eso degrada el nivel ético que debe tener un tribunal, que además encima hoy día tiene mucho poder, porque los miembros de ese tribunal son inamovibles. Entonces, para mí esto es de una gravedad muy, muy grande. Yo creo que esa persona, va a sonar raro lo que voy a decir, debería renunciar, no tiene por qué estar ahí, porque si no se va dañando una institución que hoy día tenemos poca posibilidad, primero de respetar por las suspicacias que genera, y también de modificar, o sea, si no hay ningún mecanismo para modificar a los miembros, para que se cambien los miembros del Tribunal Constitucional, a menos que ellos mismos renuncien. Y yo lo que le decía a Felipe, que lo vuelvo a reiterar, siendo esta persona de la UDI, siendo lo que ha pronunciado y dicho antes, yo creo que la juventud debiese tener, y esto quizás es una interpelación un poco patúa, pero debiese tener también una voz en esto. O sea, ya está bien, hay algunos que votaron y no debiesen haber votado así, yo lo reconozco, no corresponde, no es aceptable, pero lo segundo es, bueno, ¿qué hace uno? Si uno también tiene que reivindicar ciertos principios éticos, o si no la política también se va degradando. Ahora, recordemos que Letelier ya no es de la UDI porque cuando él renunció, cuando le quitaron el cupo, ¿no es cierto?, diputado. Pero bueno, en todo caso, él apareció, ¿no es cierto?, en uno de los correos que conocimos cuando se los publicó el diario La Tercera, donde le envió a Carlos Alberto Delano, uno de los dueños de Penta, en el que Letelier, entonces diputado UDI por Melipilla, le solicita ayuda financiera, le dice: apreciado Carlos Alberto, en periodos difíciles mi amigo, ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, y le pide toda la ayuda, se agradece, en la confianza en nuestra amistad, un abrazo, Cristian, y él lo que quiere es sacar adelante en mi distrito a campaña de Pablo Longueira, decía Cristian Letelier en ese mail. Y ahora lo que se sabe es este otro antecedente. Felipe Cuevas, a ver, ¿qué dices tú como de la juventud de la UDI con este nombramiento? Yo al tema de verdad el correo no le doy mayor importancia, es parte de lo mismo, o sea, de hecho él no está implicado, no está en la carpeta del fiscal, no ha sido llamado ni siquiera en calidad ni formalizado ni nada, o sea, no hay ningún ilícito ni nada irregular en pedir financiamiento, él mismo dijo que tampoco se le dio, o sea, ahí no hay ningún problema, eso es un tema. Ahora, yo tampoco voy a caer en lo que ha caído José o Pepito, que posterior, es fácil ser general después de la guerra y empezar a hacer política ficción. Mira, si yo hubiese estado, la realidad es otra, la realidad es que todo su conglomerado y todos sus senadores votaron a favor. Y si él hoy día se siente con la capacidad de impugnar un nombre, todos, los demócratas cristianos, todos votaron. No. Hay gente solamente Navarro votó en contra. Claro, y está el caso de Felipe Arboe, que se retiró de la sala, y está... Yo estoy hablando de la democracia cristiana. Perdón. Todos votaron a favor. Entonces yo creo que hoy día es sumamente fácil y es un discurso para la galería, decir, no, yo si hubiese estado... un discurso para la galería, reivindicar la ética en política? Porque los nombres se sabían hace bastante tiempo y lo podrían haber manifestado en muchas oportunidades anteriores. Entonces lo sabíamos hace tiempo porque esto se está discutiendo hace por lo menos 2 semanas, no recién. Entonces yo creo que hoy día venir a emplazar posterior, una vez tomada la decisión, creo que es un discurso para la galería. Aún así, pero Felipe, yo no comparto los dichos. O sea, a ver, ya uno. Aún así, y yo sin compartir los dichos, porque yo sí creo en la dignidad de la persona, y yo no considero que los homosexuales sean desviados, yo creo que cualquier persona tiene libertad de expresión. Punto. Yo no comparto sus dichos. No. Y ahora, obvio, hay un pequeño problema porque lo dijo como autoridad política. Punto, seguido. Ahora, sus declaraciones fueron hechas en una calidad distinta. Cuando él es miembro del Tribunal Constitucional, sus fallos tienen que ser
en base a la Constitución y no en base a apreciaciones personales. Entonces, diciendo, Felipe. te estoy diciendo la verdad. Felipe, no ciencia ficción como Felipe, tú. No, pero, si es la misma persona. él vota, él interpreta la Constitución de acuerdo a sus principios éticos, valóricos, o en mi caso antivalóricos, como lo que él representa. Si ese es el problema, si aquí el problema, Cecilia, el problema es más grande. El problema es el Tribunal Constitucional en sí mismo, cómo está constituido, pero fundamentalmente qué es lo que representa para la democracia chilena. Lo ha dicho Marco Enrique Ominami en un montón de oportunidades. Las personas los chilenos no somos capaces de decir o de nombrar un solo ministro del Tribunal Constitucional. Y ahora recién venimos a conocer a los ministros a propósito de un escándalo de plagio y de otro escándalo de una persona que no representa los valores de la democracia. Y en ese sentido, Cecilia... Guardemos las proporciones, ¿no? Entre el plagio y lo otro. Bueno, pero son más... La gente hoy día conoce los ministros del, pero dos ministros del Tribunal condenable, Constitucional ya. por sus máculas. Sí. Y esta es una institución que actúa subterráneamente, a la cual la UDI apela recurrentemente cuando una ley no le gusta, y efectivamente se ha constituido como un freno a la democracia. Entonces aquí el problema son los nombramientos, pero también lo que representa el Tribunal Constitucional, y yo quiero reivindicar el derecho que tenemos de poner en cuestión la función misma de este tribunal. Ahora, según algunas interpretaciones, esto fue el resultado de una negociación en realidad entre oposición y nueva mayoría, es evidente, claro. Para votar rápidamente, se terminaba el plazo, un acuerdo político, y ya, yo te apruebo este, tú me apruebas el otro, hasta luego, ya chao, hagamos rápido esta cuestión. Se realizó con urgencia, y eso se hizo en medio de la reforma educacional. O sea que como que no le tomaron el peso, no fueron responsables, no sé, recordemos que el senador Rossi se arrepiente. No tomarle el peso al Tribunal Constitucional es de locos. Por eso digo que fue una irresponsabilidad no dedicarle el tiempo suficiente a esto. Además, recordar que la propia jueza Gloriana Chevesic tampoco aprobaba, ¿no es cierto? Le parecía que Cristian Letelier tenía las condiciones, incluso intelectuales, académicas, las capacidades técnicas para llegar a ese puesto. O sea, como decía, no está a la altura, pero bueno, el rol que jugó él como defensor de emblemáticos violadores de los derechos humanos es el tema de hoy, esta persona que llega al Tribunal Constitucional. Ya no hay cómo sacarlo, ahí está el problema. Ya no hay cómo sacarlo. No hay cómo sacarlo. Tiene que renunciar. Y no va a renunciar, no es el estilo de la política. Pero se le puede pedir, si no hay nada de malo. Yo creo que es necesario en política hacer ciertas reivindicaciones que tengan que ver con los principios que uno cree, independiente que el resultado sea uno distinto al que uno piensa. Sí, en lo ético simbólico puede ser, pero no mucho más. Por favor, mientras estamos tratando de comunicarnos con algunos de los senadores que votó a favor de la nueva mayoría, el caso de la senadora Carolina Goich, pero no logramos establecer el contacto. Vamos mientras tanto a las últimas novedades con el caso Penta. Lo de ayer ya llegamos a bueno, ¿qué les voy a decir? Está la Fiscalía, cita a Andrés Velasco en calidad de imputado, ¿no es cierto?, a propósito del almuerzo. Las declaraciones de Hugo Bravo, que se ríe diciendo que vienen ahora a decirme que no me conocen, por favor. La pedida de disculpa de Enafombar, que también me fue muy comentada. Jovino sin hablar. Jovino dijo que él quiere conocer las acusaciones. ¿Por qué se le está acusando? Dijo que no quería decir todavía. No, dijo que quiere conocer para poder defenderse, ¿no es cierto? Hizo uso de su derecho a guardar silencio. Claro, pero yo creo que me interesaría conocer la opinión de Felipe como presidente de la Juventud de la UDI respecto a la situación de Ernesto Silva, ¿no? El presidente del partido, que ha sido cuestionado por el tema de estar relacionado también con acciones, ya todo el mundo sabe, y incluso ya en la prensa se habla de la posibilidad de un cambio de la presidencia de la UDI. Sí, voy a hacer cargo primero de los trascendidos que hubo. Yo creo que hubo una irresponsabilidad muy grande por parte ¿De quién? La directora de CIPER, por la acusación que hizo, porque finalmente Ernesto Silva salió a demostrar que él no tiene participación con ninguna de las empresas que se le vinculaba, que las acciones habían sido vendidas. Si bien él tiene incidencia en una empresa familiar, esta empresa no tiene todavía, no tiene ningún vínculo con ninguna empresa relacionada al Grupo Penta, por lo tanto, yo creo que es sumamente delicado. Sí los tiene. Acciones. Lo revisé ayer y no tiene ningún vínculo. Acá, bueno, justamente como nosotros fue aquí donde Mónica González comentó este reportaje de CIPER, yo creo
que en honor al rigor periodístico, ella dijo exactamente eso, que como él vendió las acciones que tenía a título personal, pero él hace parte de una asociación familiar, ¿no es cierto?, que la hereda de su padre, donde tiene acciones, tiene una parte de las acciones y esas no las ha vendido. Y Siddhartha está relacionada con Banmédica. No, sí. De hecho lo revisamos ayer. Y de hecho está en su declaración. Lo revisamos ayer y no tiene ningún vínculo con ninguna empresa de Penta. Entonces, hay que ser sumamente ¿qué es lo que no tiene? Ya, a ver. Ninguna de las empresas en las que está involucrado Ernesto, de hecho, fueron revisadas ayer. ¿A dónde fueron revisadas? Sí, la revisación, lo revisaron en justamente la superintendencia. Lo revisamos con él. A ver, entonces, perdona, pero estamos enfrancando en una discusión muy pequeña, es importante. Pero es importante porque al final se hacen acusaciones que tienen, yo creo que la intención de seguir golpeando al timonel del partido, pero para no entramparnos en esto, yo creo que hubo una irresponsabilidad en esa acusación. Ahora, respecto a las personas que hoy día han pedido, a través de Trascendido, la salida del presidente del partido o lo que se ha comentado, yo creo que es no entender un poco lo que pasa en el partido. Yo creo que acá hay un apoyo y un respaldo transversal. Así han sido las declaraciones del senador Hernán Larraín, del ex senador Andrés Chadwick, del mismo Juan Antonio Coloma. Hoy día la UDI pasa por un momento complicado. Yo creo que el actual del partido o el actual de la directiva ha sido el correcto. No es fácil el momento que está pasando con información que va sucediendo día a día. Yo creo que las declaraciones del senador Iván Moreira permitieron descomprimir un poco. Después la UDI, sin ser un problema institucional, hace un acto de reconocimiento y pide disculpas a la ciudadanía si es que en algún minuto se han sentido ofendidas. Yo creo que todo eso ha contribuido. Ha permitido, yo no estoy de acuerdo con una tesis tuya. Esto ha sido un problema institucional. Ya permitido, está bien, y podemos discutir. Ya ha permitido que finalmente la UDI hoy día, y es un poco lo que nosotros queríamos retomar, porque el tema Penta ha permitido de cierta manera sacarnos de el rol opositor que veníamos haciendo por 2-3 semanas, y nosotros lo único que queremos es continuar siendo el rol opositor a estas reformas que nosotros creemos que van a seguir perjudicando al país. Entonces, ya, ahora yo quiero, por favor, lo que dice el reportaje de CIPER. El diputado Silva dio cuenta que poseía acciones a título personal en Banmédica, las que desaparecieron efectivamente en su declaración de 2014. Sin embargo, nunca ha dejado de tener participación en esa compañía debido a que su familia posee acciones en ella a través de la Sociedad de Inversiones y Asesoría Siddhartha. Según el último registro de la Superintendencia de Valores y Seguros correspondiente a diciembre del 2014, Siddhartha figura en la nómina de accionista de Banmédica, que poseen menos del 1% de la compañía. Por tal razón, cuando Carlos Eugenio Lavín le pregunta en su correo qué podían hacer respecto a la indicación a la ley de ISAPRE, le estaba planteando un tema que tenía incidencia directa en el patrimonio de Silva. Entonces, esa es la participación y ¿por qué me dices tú que no? Insisto, porque revisamos y efectivamente no tiene ninguna participación en ningún holding de Penta. Pero espérate, Felipe, lo que pasa es que hay versiones encontradas. Hay otros que también revisaron y dicen que esta sociedad accionaria Siddhartha sí tiene participación en Penta. Pero déjame decirte algo. Claro, porque ayer, quiero contarles que ayer Silva desmiente en el diario Cooperativa, ¿no es cierto?, que no desmiente a Mónica González, pero en eso, porque se entendió que Mónica González decía que él tenía en el título personal. No, a título personal no las tiene. Las tiene a través de la empresa familiar. Y eso no lo desmiente Silva. Bueno, es que ahí está lo pornográfico. Lo pornográfico, primero, es que haya esta vinculación entre dinero y política tan brutal, y en un caso como este tan delicado que no haya la suficiente prolijidad, en este caso de Ernesto Silva, o por lo menos la suficiente hombría para decir, ¿sabe qué? Las empresas de mi familia sí tienen vinculación con Banmédica. Y eso hace sentido en el contexto del email mandado por no me acuerdo si es Delano o Lavín, a Ernesto Silva a propósito de aquello. Pero yo insisto en el punto más grande. Yo creo que este sí es un problema institucional de la UDI. La tesis de que esto se trata de responsabilidades personales podrá valer para la justicia. Pero en política aquí hay un grupo económico que financia a un partido político chileno y financia a sus prohombres. Y tiene entre sus intermediarios para generar estos recursos a uno de sus prohombres, que es Jovino Novoa, uno de los fundadores del partido. Entonces, aquí no hay cómo hablar de meras responsabilidades personales cuando estamos hablando de política. A ver, la sociedad que ahora el Servicio de Impuestos Internos identifica como receptora de boletas falsas para obtener devoluciones de impuestos indebidos y omitir ingresos que le permitan al ex subsecretario, ¿no es cierto?, Wagner, eludir el pago de impuestos, es la sociedad Díaz, Mulián, Silva y Wagner Gestores Limitada. Se formó esa sociedad en marzo del 2005, menos de un mes antes
Pablo Wagner creó junto a su esposa Inversión y Asesoría Santa Irene. Bueno, en fin, está todo eso en este reportaje, como les digo. Y pocos días más tarde, el 21 de marzo, esta sociedad Asesoría de Inversiones Santa Irene se asociaba a Ernesto Silva Méndez y a William Alejandro Díaz Román. Exactamente. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando uno revisa... Pero ese es por el problema de Wagner, ¿cierto? Sí, pero no, es que está todo, claro, pero a partir de ahí donde sale este reportaje donde de las acciones de Ernesto ahí fueron Silva. sumamente claros, porque las declaraciones de Wagner, de hecho no sé si eran las declaraciones de Vasco Mulián, a la acusación que hizo Wagner, o sea, para entender un poco. A ver, momento, acá está, nosotros ingresamos a la Superintendencia de Valores y Seguros, y sí sale en la página, accionistas con menos del 1% de la propiedad, inversión y asesorías, Siddhartha Limitada. Pero insisto, Ernesto no está en esa sociedad. Sí, es una sociedad familiar. Pero si lo revisamos ayer. ¿Cómo va a revisarse? A mí me gustaría bueno, Mónica González, ella está disponible para salir al aire, pero no vamos a tener el tiempo de... Se van a enfrascar en una discusión, pero ellos... Por eso yo digo que al final hay que ser sumamente cuidadoso con estas acusaciones. Pero no es primera vez que se equivoca poco, pero no es primera vez que se equivoca. Pero yo un poquito más de seriedad también para el tenor del tema que estamos tratando. O sea, bueno, yo creo que Mónica es una persona bien respetable, pero por otro lado, siento que lo que estamos hablando es de una gravedad tal, y al final, claro, tú puedes ser perito en el tema, y puedes haber estudiado todo, y puedes tener para cada cosa una respuesta, pero es evidente que hay un problema de dinero y política en la UDI, primero, como un problema cierto, y segundo, que a mí también me parece de igual gravedad, es las mentiras y el tratamiento que hubo inicialmente por parte de ciertas personas, como Ena von Baer, de este mismo tema, porque yo creo que daña la fe pública. Y ante eso, siento que nos ayudaría a todo el sistema político, no porque haya gente como nosotros que estemos involucrados en este tipo de cosas, porque la encontramos completamente reprochable, pero que la UDI tuviese una línea discursiva o tuviese una opinión que tratara de superar esto y dar por reconocido que hay un problema evidente. O sea, el presidente hoy día de la UDI, que yo no tengo ninguna opinión particular de él, ni mala ni buena anterior a esto, lo único que digo es que la persona está involucrada. Segundo, que también se le vio involucrada en otros correos por tipos de votación de leyes. Entonces es evidente que daña lo público, que uno de los partidos más grandes de Chile tenga hoy día quienes lo lideran imbuido en este problema. Y yo creo que ahí ustedes tienen que ser capaces, y esto también es un consejo, de dar una señal positiva para la ciudadanía de que estos problemas son capaces de resolverlos, son capaces de salvarlo, y por eso mismo, no sé si es una solución temporal, pero evidentemente tienen que dar una señal de corrección. Yo te de la masa ha sido más acertado en eso. Yo te agradezco los consejos. En las declaraciones de la masa. Es parte de la directiva también, y eso obviamente sale de reunir. Ahora, yo te agradezco los consejos, José, pero yo creo que la mesa sí ha sido asertiva, efectivamente. Yo insisto, aquí las responsabilidades son individuales, las personas han reconocido, Iván reconoció yo creo que lo que hizo Iván Moreira es de lo más positivo de lo que han hecho posteriormente. Después la directiva a ver, pero me queda dando vuelta. ¿Cómo es que él fueron a mirar y a revisar si no tenían acciones en Siddhartha? ¿Cómo no va a saber dónde tiene las acciones? Y segundo, ¿por qué no las declara entonces cuando asume, cómo tienen que hacer las declaraciones? ¿Dónde están? ¿Las vendió? ¿Qué hizo? Si las tenía por la sucesión familiar. En su declaración 2013, no, obviamente las personales. Están. En las 2013 sí están. Las personales, pero no las familiares. No, sí están. No, te estoy diciendo que no. En las 2013 están, en las 2014 no están. Las familiares no. Felipe. Pero si estoy diciendo, pues Cecilia, si lo revisé, sí están. En el 2014 no. ¿Siddhartha está en la declaración de Silva? No. No está, si eso es lo que estamos diciendo. Siddhartha no está en la declaración de Silva. Y si no está Siddhartha, que se supone que es donde existe este paquete accionario de Banmédica, entonces sí tiene una incumbencia en el tema de la ISAPRE, en este caso de Banmédica, y sí tiene responsabilidad sobre el mail que le respondió al controlador de Penta. Es que ahí y respecto al mail que también lo nombró José, seamos responsables, porque uno no tiene responsabilidad en el envío o en la pregunta. En la respuesta. Sí, en la respuesta. Por supuesto. Y la respuesta de Ernesto es políticamente correcta. La respuesta de Ernesto se hace cargo de la pregunta que le hacen. ¿Por qué le hacen esa pregunta, Ernesto? Porque esa pregunta se la deben hacer a ¿cuántos parlamentarios? No, a muy pocos. Yo creo que a todos. Entonces, con esa confianza también con confianza. No, por favor. Jaime. Es que Felipe, pero es que no somos giles. No, si no se trata de ser gilo, no. O sea, todos los parlamentarios, concejales, alcaldes, diputados, senadores están expuestos, y no solamente a empresas, sino que también a personas, a que les consulten, a que los traten de persuadir. Entonces, no subestime a la audiencia, Felipe. No estoy subestimando a la audiencia, Jaime. Sí, aquí también hay que sincerar la discusión.
discusiones. Entonces, estamos haciendo hoy día una casa de brujas por un correo que finalmente tiene una respuesta que es acorde. Y ojo, pero y no después es una dicen, casa de brujas, po. Escúchame, y después no hay una cadena de correos haciendo, digamos, Felipe, sentido al mismo caso. Entonces, mira, yo para no porque actuar al de final, mala fe, escúchame, porque cuando se pierde el hilo nos quedamos con el caso particular. Espérate, por eso, yo para no actuar de mala fe, yo puedo creer que hay una serie de sucesos bien relacionados con gente bien coincidente que fortuitamente llegan a la situación de que hay una persona o varias de la UDI que están involucradas en un embrollo. Y eso para la ciudadanía parece más grave de lo que le parece a la gente que conoce la especificidad de todas esas coincidencias. Yo eso te lo puedo entender. Pero dado que eso pasa y que de eso depende la fe pública, no de la minucia, es que hay que dar señales positivas. Porque efectivamente, después de todas esas series de coincidencias que tú puedes llamar, nadie va a entender de que aquí no hay un involucramiento institucional de la UDI. Entonces, nadie la lo señal entiende. positiva sería que Silva diera un paso al lado. Sí, sí. O sea que la directiva se... A ver, si Darta, si declaró, si está en la declaración de patrimonio, entonces es verdad que él hace parte de Siddhartha, si la declara. ¿El 2013? ¿Cachai? Entonces, en el 2014, si él declara a Siddhartha, quiere decir que él tiene acción en Siddhartha. No, podría tener acción y no declararla, que sería aún más bueno, grave. Pero si la declara, eso es sería porque mucho tiene. Más grave. Entonces me está dando la razón, que él tiene participación ¿La en Siddhartha. declaró? Tú me acabas de decir que las declaró. El 2013 dije yo que declaró Siddhartha. Pero no declaró que las vendió. ¿Cómo? Solo declaró que vendió las personales. Claro. Solo declaró que vendió las personales. ¿Me entiendes? Él declara que tiene acciones. Yo lo que estoy diciendo es que Siddhartha hoy día no tiene ningún vínculo con ninguna empresa del holding Penta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, eso estoy diciendo yo ¿cómo, respecto a Siddhartha. No, que Siddhartha no tiene ningún vínculo con ninguna empresa del holding de Penta. Sí, tiene. Tiene Hubiera acciones sido en interesante Banmédica. hablar con la Mónica. Bueno, González. llamemos a Mónica ya, porque aunque se nos... Sí, 5 minutos más. el correo de Lavín es 8 meses antes de que venciera. A ver si podemos, que Mónica salga es que recién rápidamente. hablamos del tema del correo y lo acabo de responder. O sea, uno no tiene responsabilidad en la pregunta, uno tiene responsabilidad en la respuesta. Entonces, ojo con eso también, porque se está tratando de vincular un tema. Eso es subestimar a la audiencia, Felipe, No, porque porque un correo así de personal sobre un tema así de delicado, sí, tú como receptor tienes una responsabilidad, porque esa responsabilidad proviene de un vínculo anterior. Y ese vínculo anterior a lo mejor no solamente es de amistad, sino que tiene que ver con el financiamiento de quienes financiaba Penta. O sea, por supuesto que esto es un tema institucional y tiene que ver con su calidad, con su calidad de parlamentario, pero su calidad de presidente de la UDI. A ver, también está el tema de Andrés Velasco, que tiene que ir, ¿no es cierto?, a declarar a la fiscalía las declaraciones ayer, que efectivamente les había cobrado 20 millones de pesos por la charla en el almuerzo, y que Dela nos dijo, después vemos después el almuerzo si le pagamos eso o no, y después que terminó el almuerzo, que fue con Santa Cruz, que era su jefe de campaña, le dijo, sí, paguémosle los 20 millones. ¿Qué opinan ustedes sobre ese tema? Recordemos que Andrés Velasco ha dicho una y otra vez que fueron servicios profesionales pagados de acuerdo a la estatura y al nivel que él tiene como economista. Yo creo que un premio Nobel probablemente podría cobrar 20 millones de pesos por un almuerzo. Pero Andrés Velasco, escudándose en que son sus competencias profesionales las que le permitieron recibir 20 millones de pesos por un almuerzo, de nuevo, él creo que está subestimando a la opinión pública. Yo creo que eso es inaceptable, es grave y sigue dentro probablemente del campo de las mentiras que han circulado en torno al caso Penta. Yo lamentablemente, en este caso uno no lo puede creer, o sea, no es creíble lo que dice. A menos que fuera premio Nobel y no nos enteramos, porque es un almuerzo muy bien remunerado. Sí, más caro que invitar a almorzar a Velasco. Bueno, en definitiva yo quisiera que... Bueno, será el tribunal, oigan, yo creo, el encargado de responder eso. Yo no... Ahora, eso les quería preguntar por último. Ustedes, como líderes jóvenes políticos, ¿necesitan que el tribunal se pronuncie, o con lo que ya se sabe, los mails, el reconocimiento del modus que se operaba, les basta para condenar esas prácticas? A ver, yo necesito que en ciertas materias evidentemente el tribunal se pronuncie. Acá es lo judicial el que sobre los delitos va sancionando, pero yo creo que también cuando uno es dirigente político, hay que ser y parecer, o sea, uno también tiene que preocuparse de las sensaciones que se van generando en torno a las cosas que uno hace. Pero los mails no son suficientes. O sea, para la condena pública sí, para que se tomen obviamente ciertas acciones en el ámbito político.
Pero finalmente en Chile existe, o sea, Estado de Derecho y presunción de inocencia, por lo tanto hay un tribunal que tiene que claro, por supuesto. Por eso yo digo que la derecha, la UDI fundamentalmente, tiene que tomar decisiones respecto a lo que ya está en cuanto a sus líderes políticos. Pero el hecho de que Iván Moreira reconozca. Sí, es evidente, pues. ¿No les basta? O sea, ya estamos. Pues yo creo por que eso, pero lo que uno hubiera esperado, por ejemplo, de la ENA Bombadero hubiera sido que reconociera. Pero es que si no tiene nada que reconocer. Es que ese es el tema. Entonces eso lo va a determinar un tribunal finalmente. Lo de Iván ya, claro, él reconoció, ya ahora ya no hay se le pilló mintiendo. Porque él reconoció. Pero los correos electrónicos donde dice ahí te mando la boleta, no sé ese qué. Iván, no sé, ese Iván. Sí, bueno, pero hay otros también. Solamente Iván, el de la ENA es solamente pidiendo plata y no sabemos si le dio o no. Bueno. Sí, no, eso pero ella ya había negado contacto, claro, ya tiene un antecedente de mentira. Claro. Ella ya mintió y probablemente ha seguido mintiendo. Ya tiene un antecedente. Yo quería saber qué pensaban ustedes sobre el impacto político que tenía para el país esto. Terrible. Yo creo que hay una condena social importante. Terrible. O sea, ¿No les da pena? ¿No los deprime? Profundamente, Cecilia, la gente, o sea, no va a discriminar esto. Esto lo que aumenta es el argumento que los políticos son corruptos, que los políticos roban, que no hay que creer en nadie. Desprestigio, claro. Es el desprestigio de la política. Mónica González me escribe: Siddhartha es controlada por Nirvana, que sí aparece en su declaración 2014. Listo. Esa es la vinculación. Entonces. Bueno, Siddhartha es controlada por Nirvana, que sí aparece en su declaración 2014. Yo lo que estoy diciendo es que no tiene ningún vínculo con ninguna empresa del Grupo Penta. Nirvana, eso estoy diciendo yo. Pero es como por tercera. No, pero Nirvana, sí, claro. Por eso. José Ruiz, Jaime Parada, Felipe Cuevas, digo, muchísimas gracias. Ha estado intenso el primer café de hoy. Que les vaya muy bien. A ustedes. Besos.